Más de 2 millones de soldados alemanes capturados por el ejército soviético. Pero lo peor no ocurrió en el campo de batalla. Para muchos de esos hombres, el verdadero infierno comenzó después de la rendición. Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, la brutalidad del conflicto no se desvaneció. Al contrario, se trasladó a los campos de prisioneros soviéticos, donde el frío, el hambre y el trabajo forzado se convirtieron en parte de la rutina diaria de miles de cautivos. El invierno de 1945 a 1946 fue especialmente devastador. Miles de prisioneros alemanes sucumbieron a la inanición, las enfermedades y el agotamiento. Pero, ¿cómo fue realmente la vida de estos hombres atrapados en los campos de trabajo soviéticos? ¿Qué ocurrió tras la caída de Stalingrado y la captura masiva de soldados alemanes? Prepárate para descubrir una historia llena de sufrimiento, desesperación y resistencia. Una historia que sigue siendo un oscuro recordatorio de la crueldad de la guerra. El 22 de junio de 1941, la Operación Barbarroja se puso en marcha. Las fuerzas del Tercer Reich, lideradas por Adolf Hitler, lanzaron una ofensiva colosal contra la Unión Soviética. En un principio, la invasión fue un éxito devastador. Las tropas alemanas avanzaban rápidamente, conquistando vastas extensiones de territorio soviético y aplastando a las unidades del Ejército Rojo. Ciudades enteras quedaron reducidas a escombros, miles de soldados soviéticos cayeron en combate y millones de civiles fueron desplazados de sus hogares. El plan de Hitler parecía imparable. Sin embargo, detrás de ese aparente éxito, comenzaban a surgir grietas en la maquinaria de guerra alemana. A medida que las tropas se adentraban en el territorio soviético, la logística se volvía cada vez más complicada. Las líneas de suministro se alargaban peligrosamente, los soldados sufrían las inclemencias del invierno ruso y los recursos comenzaban a escasear. Fue en ese contexto que se desató una de las batallas más feroces y devastadoras de toda la guerra, la batalla de Stalingrado. Stalingrado no era solo una ciudad estratégica, era un símbolo del poder soviético, el punto donde Hitler pretendía asestar un golpe mortal al orgullo de Stalin. Sin embargo, lo que parecía ser una victoria asegurada se convirtió rápidamente en un infierno para las tropas alemanas. Durante meses, los soldados alemanes lucharon casa por casa, calle por calle. Las temperaturas descendían a niveles insoportables, alcanzando los menos 30 grados Celsius. Los alimentos escaseaban y las municiones se agotaban rápidamente. Los soldados, atrapados en trincheras cubiertas de nieve y barro, comenzaron a sufrir de congelación y enfermedades. En noviembre de 1942, la situación dio un giro brutal. El Ejército Rojo lanzó la Operación Urano, una contraofensiva destinada a rodear y cortar las líneas de suministro del Sexto Ejército Alemán. Los soviéticos avanzaron rápidamente, cerrando el cerco alrededor de las tropas alemanas atrapadas en Stalingrado. Fue un golpe devastador para el alto mando alemán. Sin recursos, sin refuerzos y prácticamente abandonados por Hitler, los soldados alemanes quedaron atrapados en una ratonera mortal. Durante semanas, el Sexto Ejército intentó resistir, pero las condiciones eran insoportables. Los hospitales de campaña estaban desbordados de heridos y enfermos. La disentería y la neumonía se propagaban sin control. Los intentos de la Luftwaffe por abastecer a los soldados resultaron un fracaso. Los aviones cargados de suministros eran derribados por la artillería antiaérea soviética. En muchos casos, los contenedores de alimentos ni siquiera llegaban a las tropas, quedando esparcidos por el campo de batalla. El 2 de febrero de 1943, tras meses de resistencia desesperada, el general Friedrich Paulus finalmente se rindió. Los soldados alemanes, exhaustos y hambrientos, fueron obligados a abandonar sus posiciones. De los 300.000 soldados que habían iniciado el asedio a Stalingrado, apenas 91.000 sobrevivieron para ser capturados por los soviéticos. Pero la rendición solo fue el comienzo del sufrimiento. Los prisioneros fueron despojados de sus armas, uniformes y pertenencias. Los soviéticos no mostraron piedad alguna. Los soldados fueron obligados a marchar durante días, sin comida ni agua, bajo temperaturas glaciales. Aquellos que no podían seguir caminando eran simplemente ejecutados o abandonados a la intemperie para morir congelados. Durante esas marchas, el número de bajas se incrementaba drásticamente.
Cadáveres cubiertos de escarcha bordeaban los caminos, una visión desoladora que marcaba el comienzo de una larga pesadilla. Sin embargo, para aquellos que lograron sobrevivir a las marchas forzadas, el destino final era aún más terrible: los campos de trabajo en Siberia y los montes Urales, lugares donde el hambre, el frío y la brutalidad se convirtieron en la nueva rutina. Pero la historia de Stalingrado es solo el primer capítulo de un infierno mucho mayor. Un infierno que apenas estaba comenzando para los soldados alemanes atrapados en la vasta extensión del territorio soviético. Después de la rendición en Stalingrado, los soldados alemanes capturados fueron enviados a una serie de campos de prisioneros esparcidos por el vasto territorio soviético. Pero llamar a esos lugares campos de prisioneros era un eufemismo cruel. Para muchos, aquellos sitios eran verdaderos campos de muerte. El viaje hacia estos campos fue una auténtica pesadilla. Los prisioneros, debilitados por meses de combates y hambruna, fueron obligados a caminar durante días bajo temperaturas gélidas, sin alimentos ni agua. Los que caían exhaustos eran ejecutados sin piedad o dejados morir en la nieve. Uno de los destinos más temidos era Siberia, una región cuyas temperaturas podían descender hasta menos 40 grados centígrados. Los prisioneros que sobrevivieron a las marchas forzadas llegaron a campos situados en minas, fábricas o bosques inhóspitos. Allí, sus cuerpos debilitados por la desnutrición fueron sometidos a jornadas extenuantes de trabajo forzado. En las minas de los Urales, por ejemplo, los prisioneros trabajaban hasta 16 horas al día, excavando en túneles oscuros y peligrosos, sin el equipo adecuado. Muchos de ellos no volvían a ver la luz del sol. Las manos de los prisioneros, cubiertas de llagas y heridas, sangraban mientras excavaban en condiciones inhumanas. En Siberia, los prisioneros cortaban árboles en bosques interminables, transportando troncos pesados a través de la nieve. Los que no cumplían con las cuotas diarias eran castigados brutalmente por los guardias soviéticos. A menudo, esos castigos incluían palizas, confinamiento en celdas heladas o la reducción de las ya escasas raciones de comida. Las raciones alimenticias eran miserables: pan mezclado con serrín, caldo aguado con trozos de remolacha y, en el mejor de los casos, una pequeña porción de papas podridas. La desnutrición era tan extrema que los prisioneros comenzaron a perder peso rápidamente. Sus cuerpos se transformaron en esqueletos vivientes, marcados por prominentes costillas y ojos hundidos. Pero la comida no era el único problema. Las enfermedades se propagaban con una rapidez aterradora. Disentería, tifus, tuberculosis y escorbuto se convirtieron en parte de la rutina diaria. Los prisioneros enfermos eran aislados en barracas infestadas de piojos, sin acceso a medicamentos ni tratamiento médico. Muchos morían en sus camas, rodeados por otros prisioneros tan débiles que ni siquiera podían moverse para ayudarlos. Sin embargo, el hambre y las enfermedades no eran las únicas amenazas. Los guardias soviéticos, muchos de ellos movidos por un profundo odio hacia los alemanes, veían a los prisioneros no como seres humanos, sino como enemigos a los que debían castigar. Relatos estremecedores cuentan cómo los guardias se divertían obligando a los prisioneros a realizar tareas absurdas, como cavar hoyos para luego rellenarlos nuevamente, solo para verlos sufrir. Otros guardias encontraban placer en golpear a los prisioneros por el más mínimo error o por simple diversión. En el campo de Besitsa, uno de los más infames, se reportaron casos de canibalismo. La desesperación por el hambre llevó a algunos prisioneros a cometer actos impensables, arrancando carne de cadáveres para intentar sobrevivir. Los guardias, al descubrir estos actos, castigaban a los responsables con ejecuciones sumarias. Pero incluso en medio de tanta desesperación, algunos prisioneros intentaron mantener su humanidad. En los barracones, los hombres contaban historias sobre sus hogares, sus familias y sus vidas antes de la guerra. Otros intentaban recordar canciones o rezos, aferrándose a los últimos vestigios de esperanza. Sin embargo, para muchos, aquellos intentos eran inútiles. Los días se volvían semanas, las semanas se transformaban en meses y los meses en años. En ese tiempo, miles de prisioneros simplemente dejaron de existir. Sus cuerpos se apilaban en fosas comunes, cubiertos por una fina capa de nieve que ocultaba los horrores de aquellos campos. Pero lo peor estaba por venir.
los castigos más brutales, las marchas mortales y las humillaciones inimaginables se convertirían en la nueva realidad para aquellos que lograban sobrevivir. Y es que, en los campos soviéticos, la guerra no había terminado. Para los prisioneros alemanes, el infierno apenas comenzaba. En los campos de prisioneros soviéticos, la supervivencia no dependía únicamente del hambre o las enfermedades. Existía un enemigo aún más cruel y despiadado: los guardias soviéticos. Para ellos, los soldados alemanes no eran simplemente prisioneros de guerra. Eran el enemigo eterno, el símbolo viviente del horror que el ejército nazi había desatado sobre la Unión Soviética. El resentimiento acumulado durante años de invasión, masacres y destrucción explotaba ahora contra los prisioneros alemanes. Muchos guardias no veían en aquellos hombres a soldados derrotados, sino a los asesinos de sus familias, los destructores de sus hogares. La venganza se convirtió en una política no oficial, pero ampliamente aceptada. Las historias de torturas y humillaciones se convirtieron en una constante. En los campos de trabajo, los prisioneros eran obligados a realizar tareas absurdas y degradantes. En Bechitsa, uno de los campos más notorios, los guardias ordenaban a los prisioneros cavar enormes fosas para luego exigirles que las rellenaran nuevamente, una y otra vez, solo para debilitarlos física y mentalmente. En otro campo, ubicado en los montes Urales, los prisioneros eran forzados a permanecer de pie durante horas bajo temperaturas gélidas. Cualquier movimiento o queja era castigado con golpes o, en casos extremos, con ejecuciones sumarias. Algunos guardias encontraban placer en observar cómo los prisioneros se debilitaban lentamente, temblando de frío hasta perder la consciencia. Pero el castigo físico no era la única forma de venganza. La humillación psicológica era aún más devastadora. Los prisioneros alemanes eran despojados de sus uniformes y obligados a usar trapos harapientos, algunos de ellos marcados con insultos o símbolos de burla. Para los oficiales capturados, el trato era especialmente cruel. Muchos fueron obligados a marchar desnudos frente a sus subordinados, expuestos al frío y al ridículo. En uno de los campos en Siberia, se organizaban lo que los guardias llamaban carreras de ratas. Los prisioneros eran colocados en filas y obligados a correr descalzos sobre la nieve helada, mientras los guardias apostaban sobre quién se desmayaría primero. Aquellos que se caían eran golpeados hasta perder el conocimiento o, en el peor de los casos, eran ejecutados en el acto. Sin embargo, los castigos más brutales se reservaban para aquellos que intentaban escapar. En uno de los casos más recordados, un grupo de prisioneros planeó una fuga masiva desde un campo cercano a Vorkuta. Los guardias, al descubrir el plan, reunieron a los prisioneros en el centro del campamento y seleccionaron al azar a 10 hombres. A esos 10 se les ordenó cavar sus propias tumbas mientras sus compañeros observaban. Luego, fueron ejecutados uno por uno, a plena vista de todos. Las ejecuciones no siempre eran inmediatas. En algunos casos, los prisioneros eran obligados a permanecer durante días en celdas de aislamiento, sin comida ni agua, hasta que el frío extremo o la deshidratación los mataban lentamente. Aquellos que sobrevivían a estos castigos extremos eran considerados afortunados, pero sus cuerpos quedaban marcados de por vida. En otro campo, cerca de Krasnoyarsk, los guardias implementaron un método de castigo aún más cruel. Los prisioneros eran atados a postes de madera y abandonados en el exterior durante toda la noche, expuestos al frío siberiano. Por la mañana, los guardias pasaban revista. Aquellos que habían sobrevivido eran llevados de vuelta a las barracas, apenas capaces de moverse, sus cuerpos entumecidos y sus extremidades congeladas. Pero quizás lo más aterrador no eran las torturas físicas, sino la absoluta indiferencia con la que los guardias trataban a los prisioneros. Para ellos, los alemanes no eran humanos, eran bestias, enemigos a los que había que exterminar, o al menos hacer sufrir hasta el último aliento. Los prisioneros más débiles, aquellos que no podían soportar las duras condiciones, simplemente desaparecían. En algunos casos, sus cuerpos eran arrojados a fosas comunes sin ningún tipo de registro. En otros, los guardias permitían que los cadáveres quedaran esparcidos por el campamento, como advertencia para los demás. El mensaje era claro: aquí no había piedad, no había compasión. En los campos soviéticos, la brutalidad era la norma.
y para los soldados alemanes, aquel infierno apenas comenzaba. En la historia de la Segunda Guerra Mundial, pocos nombres resuenan con tanta fuerza como el de Friedrich Paulus, el hombre que lideró el sexto ejército alemán en Stalingrado y que, contra todo pronóstico, se negó a seguir las órdenes directas de Hitler, convirtiéndose en un símbolo de la derrota alemana en el frente oriental. Antes de su captura, Paulus era un general respetado, conocido por su inteligencia táctica y su devoción al ejército alemán. Sin embargo, detrás de su fachada disciplinada, el general había comenzado a cuestionar las decisiones de Hitler. Desde el principio, Paulus se opuso a la Operación Barbarroja, considerándola un error estratégico fatal. Aún así, obedeció órdenes y dirigió a sus tropas hacia el infierno de Stalingrado. En noviembre de 1942, la situación se tornó desesperante. El Ejército Rojo lanzó una contraofensiva masiva, rodeando a las tropas alemanas y cortando todas las líneas de suministro. Paulus y sus hombres quedaron atrapados, sin refuerzos, sin alimentos y sin esperanza de escapar. Durante semanas, el general envió mensajes desesperados a Berlín, solicitando autorización para romper el cerco y replegarse. Pero Hitler fue inflexible. Stalingrado debe resistir hasta el último hombre, ordenó, ignorando las súplicas de Paulus. En enero de 1943, el Führer tomó una decisión que cambió la vida de Paulus para siempre. Lo ascendió a mariscal de campo. Era un mensaje claro y siniestro. Ningún mariscal de campo alemán había sido capturado con vida. Hitler esperaba que Paulus tomara la misma decisión que Erwin Rommel había tomado meses antes: suicidarse para evitar la humillación de la captura. Pero Paulus, a diferencia de otros generales alemanes, se negó a obedecer esa última orden. Optó por rendirse. El 2 de febrero de 1943 entregó sus armas y se convirtió en el prisionero de mayor rango capturado por el Ejército Rojo. Sin embargo, su pesadilla apenas comenzaba. En lugar de recibir un trato acorde a su rango, Paulus fue tratado como un traidor, un cobarde que había desobedecido la orden final de su Führer. Los soviéticos, conscientes del valor propagandístico del general, no tardaron en utilizarlo como un arma política. Paulus fue trasladado a Moscú, donde fue interrogado intensamente. Los soviéticos querían utilizarlo como un símbolo de la derrota nazi, un hombre que había caído de la gloria militar a la humillación absoluta. Durante meses, lo sometieron a sesiones de propaganda, forzándolo a hablar en contra de Hitler y del régimen nazi. Uno de los momentos más humillantes para el general ocurrió en 1943, cuando fue exhibido públicamente en conferencias y eventos organizados por los soviéticos. Paulus, un hombre que había comandado cientos de miles de tropas, fue reducido a una marioneta propagandística, obligado a condenar a sus antiguos camaradas y a declarar abiertamente su rechazo a Hitler. Sin embargo, la situación personal de Paulus no fue el único castigo que sufrió. Los soviéticos tomaron represalias contra su familia. Sus hijos, Ernst, Alexander y Friedrich, fueron arrestados por la Gestapo y enviados a un campo de prisioneros en los Alpes. Allí sufrieron abusos y torturas durante meses hasta ser liberados en 1945. Pero el golpe más duro llegó en 1947, cuando Paulus recibió la noticia de la muerte de su esposa, Elena Rossetti. La mujer que lo había apoyado durante toda la guerra había fallecido sola, sin poder despedirse de su esposo ni de sus hijos. Esta pérdida devastó al general, quien cayó en una profunda depresión. Durante su cautiverio, Paulus fue trasladado de un campo a otro, siempre bajo estricta vigilancia. Los soviéticos sabían que mantenerlo vivo y bajo control era un activo valioso. Intentaron convencerlo de unirse a los esfuerzos de propaganda comunista, pero el general se negó. En 1953, después de más de una década en cautiverio, Paulus fue finalmente liberado. Regresó a una Alemania destruida, un país que apenas podía reconocer. Había perdido a su esposa, sus hijos estaban traumatizados por la guerra y su reputación como general estaba completamente arruinada. En sus últimos años, Paulus vivió en Dresde, una ciudad devastada por los bombardeos aliados. Trabajó como investigador militar, tratando de reconstruir los acontecimientos de la guerra y escribiendo sobre sus experiencias en Stalingrado. Sin embargo, su salud se deterioró rápidamente. En 1957, el hombre que alguna vez comandó el sexto ejército alemán murió solo en una clínica de Dresde.
Friedrich Paulus pasó de ser un respetado general a un símbolo de la derrota alemana y la humillación soviética. Su vida, marcada por la obediencia ciega a Hitler y la posterior traición, es un recordatorio del precio que muchos pagaron por seguir órdenes sin cuestionarlas. Para el mundo, Paulus se convirtió en un ejemplo de las terribles consecuencias de la guerra. Para los prisioneros alemanes en los campos soviéticos, fue un recordatorio de que, en aquel infierno helado, no importaba el rango ni la lealtad. Todos estaban condenados a sufrir por igual. En la Segunda Guerra Mundial, la imagen del soldado alemán estaba marcada por la figura masculina. Sin embargo, a medida que el conflicto avanzaba y las pérdidas humanas aumentaban, el Tercer Reich comenzó a incorporar mujeres a sus filas, no solo en funciones auxiliares, sino también en roles activos. En 1944, más de 300.000 mujeres formaban parte del ejército alemán, ya sea como asistentes administrativas, enfermeras, operadoras de comunicaciones o incluso manejando baterías antiaéreas. Pero cuando el frente oriental colapsó y las fuerzas soviéticas comenzaron a avanzar hacia Alemania, muchas de estas mujeres se convirtieron en prisioneras de guerra. El destino de estas mujeres en manos del Ejército Rojo fue especialmente cruel. A diferencia de los hombres, las prisioneras alemanas enfrentaron no solo la brutalidad del cautiverio, sino también el abuso sistemático y la humillación sexual. En uno de los casos más conocidos, un grupo de mujeres capturadas en Rumanía fue trasladado a un campo cerca de Vorkuta, Siberia. Allí, las condiciones eran inhumanas. Las prisioneras eran obligadas a trabajar en minas de carbón, soportando jornadas de más de 14 horas, sin apenas comida ni descanso. Aquellas que no cumplían con las cuotas diarias eran castigadas con azotes o confinadas en celdas de aislamiento, donde pasaban días enteros sin agua ni alimentos. Sin embargo, el trabajo forzado no era la peor de las torturas. Las mujeres eran sometidas a abusos constantes por parte de los guardias soviéticos. Violaciones en grupo, palizas y humillaciones públicas eran prácticas comunes en los campamentos más aislados. Para muchas, cada noche era un recordatorio del infierno en el que se encontraban atrapadas. Uno de los testimonios más desgarradores proviene de Anna Reisinger, una enfermera alemana capturada en Ucrania. Durante meses, fue obligada a trabajar en un campo cercano a Novosibirsk, donde el frío extremo y la falta de alimentos hicieron que su cuerpo se debilitara rápidamente. En una carta que logró enviar a su familia antes de morir, escribió: «No somos humanas para ellos. Somos objetos a los que pueden destruir, golpear, usar y tirar. Cada día es una lucha por mantenerme cuerda, por recordar quién era antes de convertirme en esto». Pero Ana no fue la única. En otro campo, situado en los montes Urales, un grupo de mujeres capturadas fue utilizado para trabajos de construcción. Las prisioneras eran obligadas a levantar barracones bajo temperaturas de menos 30 grados Celsius, sin ropa adecuada ni herramientas suficientes. Las manos de muchas quedaron mutiladas por el frío y las tareas forzadas. En Bezitsa, otro de los infames campos soviéticos, las mujeres prisioneras formaron un coro improvisado conocido como los Gorriones de Pilsen. Desesperadas por mantener un mínimo de humanidad, las prisioneras cantaban canciones tradicionales alemanas, esperando que sus voces pudieran llegar a sus familias. Sin embargo, para los guardias, ese coro era motivo de burla. En lugar de permitirles continuar, las obligaban a cantar mientras realizaban trabajos forzados, arrastrando rocas y maderas a través del campamento. Las mujeres capturadas no solo enfrentaban el frío, el hambre y los abusos. También sufrían la constante amenaza de ejecución. Aquellas que intentaban escapar eran castigadas de forma ejemplar. En un caso documentado, 2 jóvenes operadoras de comunicaciones fueron sorprendidas tratando de huir de un campo en Siberia. Los guardias las capturaron y, como castigo, las obligaron a cavar sus propias tumbas bajo la mirada del resto de las prisioneras. Luego, fueron ejecutadas a sangre fría. Pero incluso aquellas que lograban sobrevivir al cautiverio enfrentaban un destino incierto. En 1947, cuando algunos campos comenzaron a liberar a las prisioneras, muchas mujeres alemanas se encontraron con que no tenían a dónde regresar. Sus hogares habían sido destruidos, sus familias habían muerto o desaparecido, y sus cuerpos estaban marcados de por vida por el abuso y la tortura. Para las mujeres alemanas capturadas por los soviéticos, la guerra no terminó con la caída del Tercer Reich.
continuó en forma de pesadillas, cicatrices y recuerdos imborrables de un infierno del que nunca lograron escapar por completo. Y mientras el mundo intentaba reconstruirse tras el conflicto, muchas de estas mujeres desaparecieron en el olvido, enterradas en tierras extranjeras, sin lápidas ni nombres, dejando tras de sí solo un eco de dolor que todavía resuena en los campos desolados de Siberia. Para muchos prisioneros alemanes, la verdadera pesadilla no comenzó en los campos de trabajo, sino en el trayecto hacia ellos. Las marchas forzadas, conocidas como marchas de la muerte, fueron el primer infierno que debieron atravesar los soldados capturados por el Ejército Rojo. Tras la rendición en Stalingrado, decenas de miles de soldados alemanes fueron obligados a caminar cientos de kilómetros bajo temperaturas extremas. Los soviéticos no ofrecían abrigos ni provisiones. Apenas había agua y los alimentos eran prácticamente inexistentes. Para aquellos hombres debilitados por meses de combates, la marcha se convirtió en una sentencia de muerte. El frío cortaba la piel como cuchillas. Las botas rotas no ofrecían protección contra el hielo y los pies de los prisioneros se convertían en masas de carne congelada, ennegrecida por la gangrena. Los hombres caían uno a uno, agotados, deshidratados, muertos de frío, y aquellos que no podían continuar eran dejados atrás, abandonados en la nieve como si fueran basura. En algunos casos, los guardias soviéticos utilizaban a los prisioneros como entretenimiento. Les ordenaban correr a toda velocidad sobre la nieve helada mientras disparaban al aire. Los que no obedecían lo suficientemente rápido recibían un disparo en la cabeza. Una de las marchas más terribles fue la que se llevó a cabo entre Stalingrado y Beketovka. Los prisioneros recorrieron más de 200 kilómetros en un invierno donde las temperaturas descendieron hasta menos 30 grados Celsius. Los pocos alimentos que recibían eran trozos de pan congelado mezclado con serrín y agua sucia. Muchos soldados, desesperados, comenzaron a comer nieve, lo que empeoró su condición, provocando cólicos y neumonía. Durante aquella marcha, los soldados más débiles eran utilizados como mulas de carga. Los guardias les ataban sacos llenos de piedras o maderas, obligándolos a arrastrarlos a lo largo del camino. Si alguien caía, era golpeado hasta levantarse o, en el peor de los casos, ejecutado en el acto. Para los prisioneros que lograban sobrevivir a estas marchas, el destino final era aún más siniestro: los campos de trabajo forzado. Pero lo que encontraron allí fue un verdadero infierno en vida. En Siberia, los campos estaban rodeados por bosques interminables y montañas cubiertas de nieve. Las barracas eran construcciones rudimentarias, apenas protegidas del frío. En su interior, los prisioneros dormían hacinados, apilados unos sobre otros como animales. Sin mantas ni colchones, el único calor provenía del aliento de los demás. Las raciones diarias eran miserables. En el campo de Viazma, los prisioneros recibían una sola comida al día: una sopa aguada hecha con col podrida y algunas cáscaras de papa. En ocasiones, los guardias arrojaban restos de carne descompuesta que los prisioneros devoraban desesperadamente, a pesar del olor y el sabor nauseabundo. El hambre era tan extremo que muchos hombres comenzaron a perder la cordura. En Besitsa, un prisionero llamado Hans Lehmann fue sorprendido tratando de robar un trozo de pan de un cadáver congelado. Los guardias, al descubrirlo, lo golpearon hasta dejarlo inconsciente y luego lo dejaron morir en la nieve. Pero los casos de canibalismo no se limitaron a un solo campo. En Krasnoyarsk, un grupo de prisioneros atrapados durante un temporal de nieve recurrió a comerse a sus propios compañeros muertos. Aquellos que se resistían a participar eran castigados, forzados a cavar fosas comunes para los cadáveres en medio de la tormenta. Las enfermedades también se propagaban rápidamente. La disentería, el tifus y el escorbuto arrasaban con los cuerpos debilitados. Los prisioneros enfermos eran trasladados a barracas de aislamiento, lugares oscuros y malolientes donde los hombres agonizaban sin asistencia médica. Los que no lograban recuperarse eran abandonados a su suerte y sus cuerpos apilados en fosas comunes. En uno de los testimonios más impactantes, un prisionero llamado Wilhelm Becker describió cómo los guardias soviéticos organizaban juegos de supervivencia.
Los prisioneros eran obligados a correr alrededor del campamento mientras los guardias disparaban al azar. Aquellos que lograban sobrevivir recibían una ración extra de pan. Para muchos prisioneros, las jornadas interminables de trabajo eran una forma de tortura psicológica. En Siberia, los hombres eran enviados a cortar árboles en medio de tormentas de nieve. Los troncos debían ser cargados sobre sus hombros y transportados hasta el campamento. Los que no podían cargar con el peso eran golpeados hasta quedar inconscientes o, en el peor de los casos, ejecutados frente a sus compañeros. Y cuando la noche caía, los prisioneros se acurrucaban en las barracas, temblando de frío y de miedo. Las historias de aquellos que habían intentado escapar y fueron capturados se contaban en voz baja, como advertencias. Los guardias, por su parte, patrullaban el campamento, iluminando las barracas con linternas y buscando cualquier signo de desobediencia. Los gritos de los castigados resonaban en la oscuridad, recordando a todos los demás que en aquellos campos no había compasión ni piedad. La marcha de la muerte y el hambre eran solo el comienzo. Para los prisioneros alemanes, cada día en los campos soviéticos era un descenso más profundo al infierno. Y mientras el mundo exterior comenzaba a olvidar la guerra, ellos seguían atrapados en un ciclo interminable de sufrimiento, frío y muerte. Cuando la Segunda Guerra Mundial terminó en 1945, el mundo intentaba reconstruirse de las ruinas. Sin embargo, para los prisioneros alemanes en la Unión Soviética, la guerra estaba lejos de haber terminado. Mientras las potencias aliadas firmaban acuerdos de paz y establecían nuevas fronteras, miles de hombres seguían atrapados en campos de trabajo, condenados a un destino incierto. En 1946, el gobierno soviético emitió un comunicado oficial afirmando que los prisioneros de guerra alemanes serían utilizados como mano de obra para la reconstrucción del país. La infraestructura soviética había quedado devastada por los años de conflicto, y Stalin no tenía intención de liberar a los prisioneros hasta que hubieran pagado su deuda con el pueblo soviético. Esto significaba que, en lugar de ser liberados tras el cese de las hostilidades, los prisioneros alemanes fueron enviados a minas, fábricas, campos agrícolas y proyectos de construcción masiva. Entre ellos se encontraba el infame Canal del Mar Blanco, una obra colosal donde miles de prisioneros perecieron por agotamiento, hambre y enfermedades. Pero la explotación laboral no era el único castigo para los prisioneros. En los campos, el trato seguía siendo brutal. Los guardias soviéticos, muchos de los cuales habían perdido a sus seres queridos durante la invasión nazi, veían a los alemanes no como hombres, sino como bestias a las que había que someter. En Viazma, un campo situado en los Urales, los prisioneros trabajaban en la extracción de minerales bajo temperaturas extremas. Los turnos de trabajo duraban hasta 18 horas, y aquellos que no cumplían con las cuotas diarias eran castigados con golpes, privación de alimentos o confinamiento en celdas de aislamiento. Los testimonios de los supervivientes revelan la magnitud del sufrimiento. Hans Kruger, un soldado capturado en 1943, relató en sus memorias cómo los guardias soviéticos organizaban juegos de supervivencia. Los prisioneros eran colocados en filas y obligados a correr descalzos sobre la nieve helada. Aquellos que caían eran golpeados con la culata de los rifles hasta perder la conciencia. Para los prisioneros enfermos, la situación era aún más sombría. Las barracas médicas eran poco más que agujeros oscuros llenos de cuerpos agonizantes. Las infecciones no tratadas se propagaban rápidamente, y enfermedades como el tifus, la disentería y la tuberculosis se cobraban la vida de miles. En uno de los casos más atroces, un grupo de prisioneros en el campo de Besitsa fue acusado de conspirar para escapar. Los guardias, en represalia, los obligaron a cavar una enorme fosa común. Luego, uno a uno, los prisioneros fueron ejecutados frente a sus compañeros. Los cuerpos fueron arrojados a la fosa y cubiertos de cal para evitar que el olor delatara el horror que allí se escondía. Pero incluso aquellos que sobrevivieron al trabajo forzado y al hambre enfrentaron un destino incierto. En 1948, la Unión Soviética inició un proceso de repatriación selectiva. Los prisioneros enfermos, mutilados o incapaces de trabajar fueron los primeros en ser enviados de vuelta a Alemania. Sin embargo, el regreso no era motivo de celebración. Para muchos de los que regresaban, la realidad era devastadora. Sus hogares habían sido destruidos,
sus familias dispersadas y sus vidas arruinadas. Algunos prisioneros fueron acusados de traición por haberse rendido en lugar de luchar hasta la muerte. Otros fueron tratados con desdén y rechazo por una sociedad que aún no había perdonado la derrota en el frente oriental. Pero la repatriación no significaba el fin del cautiverio. Aún quedaban miles de hombres atrapados en los campos soviéticos. Stalin se negaba a liberar a los prisioneros de alto rango, oficiales y generales que, según él, podían ser utilizados como moneda de cambio o como instrumentos de propaganda. Entre ellos se encontraba Friedrich Paulus, el general alemán que se había rendido en Stalingrado. Durante años, Paulus fue obligado a aparecer en conferencias organizadas por los soviéticos, denunciando a Hitler y criticando la política nazi. En sus discursos, el general se veía demacrado, con los ojos hundidos y la voz quebrada. Había perdido todo: su esposa, sus hijos, su patria y su dignidad. En 1953, tras la muerte de Stalin, la situación comenzó a cambiar. Los nuevos líderes soviéticos decidieron iniciar un proceso de deshielo y liberar a los prisioneros que aún permanecían en cautiverio. Sin embargo, el proceso fue lento y desorganizado. Algunos prisioneros fueron liberados rápidamente, mientras que otros pasaron meses vagando por Siberia sin saber a dónde ir. Para los últimos prisioneros liberados en 1956, el regreso a Alemania fue un choque brutal. Aquellos hombres habían pasado más de una década en los campos soviéticos. Sus cuerpos estaban demacrados, sus mentes traumatizadas y sus espíritus rotos. Pero el mundo exterior había cambiado. Alemania estaba dividida. La Guerra Fría había comenzado y los horrores del cautiverio soviético eran una historia que pocos querían escuchar. Los prisioneros fueron tratados como sombras, fantasmas de un pasado incómodo que muchos preferían olvidar. En los años siguientes, algunos supervivientes intentaron contar sus historias, pero sus testimonios fueron recibidos con escepticismo o indiferencia. Las heridas del cautiverio, tanto físicas como psicológicas, los perseguirían hasta el último día de sus vidas. Para el mundo, la Segunda Guerra Mundial había terminado en 1945. Pero para los prisioneros alemanes en la Unión Soviética, el infierno continuó durante más de una década. Y cuando finalmente regresaron a casa, descubrieron que, aunque habían sobrevivido, habían perdido mucho más que la guerra. El legado del cautiverio alemán en la URSS no es solo una historia de sufrimiento y muerte. Es también un recordatorio de la crueldad humana, del precio de la venganza y del abismo en el que puede caer una nación cuando el odio se convierte en política de Estado. La historia de los prisioneros alemanes en la Unión Soviética es un capítulo oscuro y muchas veces olvidado de la Segunda Guerra Mundial. Mientras el mundo celebraba el fin del conflicto en 1945, para miles de soldados alemanes, el verdadero infierno apenas comenzaba. En los campos soviéticos, el frío, el hambre y el trabajo forzado se convirtieron en una rutina diaria. Hombres que alguna vez fueron soldados fuertes y disciplinados, ahora eran sombras esqueléticas, marcadas por el abuso, la enfermedad y el sufrimiento. Las marchas de la muerte, las torturas físicas y psicológicas y las ejecuciones sumarias eran parte del paisaje cotidiano. Para las mujeres prisioneras, el destino fue aún más cruel. Abusadas, humilladas y olvidadas, sus voces se ahogaron en la nieve helada de Siberia, mientras los guardias soviéticos ejercían una venganza despiadada en nombre de los millones de vidas perdidas a manos del ejército nazi. Y mientras los campos seguían funcionando, el mundo avanzaba, reconstruyéndose entre los escombros de las ciudades devastadas. Los prisioneros regresaban a casa años después, rotos, olvidados, rechazados por una sociedad que prefería no recordar el horror vivido tras las alambradas soviéticas. Para algunos, el retorno fue tan devastador como el cautiverio. Sin familias a las que regresar, sin hogares que reconstruir, sin identidades que recuperar. Los horrores de los campos soviéticos se quedaron grabados en sus cuerpos y mentes, cicatrices invisibles de una guerra que nunca terminó para ellos. Hoy, los campos de trabajo soviéticos permanecen como ruinas olvidadas, cubiertos por la nieve y el silencio. Pero las historias de aquellos hombres y mujeres no deben desaparecer.
Son un recordatorio del precio del odio, de la crueldad humana y de lo que ocurre cuando la venganza se convierte en política de Estado. Porque la guerra no termina con la última bala disparada ni con el último cañón silenciado. La guerra perdura en las cicatrices de quienes sobrevivieron y en el eco de sus gritos, todavía atrapados entre las barracas heladas de Siberia.